y compañeros, nosotros somos el equipo número 4 con nuestros integrantes Kenay Guadalupe, Leilani, Brian, Cecilia, Jonathan, Ángeles, Isabel, Fátima, David y yo. El método científico es el procedimiento mediante el cual se lleva a cabo la observación sistemática. A través de la investigación, también consiste el análisis de la síntesis y también un poco de la información de la hipótesis. Bueno, ¿cuáles son las características de los métodos científicos? Bueno, las características de los métodos científicos son las siguientes, que es fáctico. Fáctico quiere decir que tiene una referencia empírica. Otra característica muy importante del método científico es que transmite los hechos. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona tiene cierto objetivo, por así decirlo, pero va más allá de las circunstancias del objetivo planteado. Otra característica importante también del método científico es que es objetivo. ¿Qué quiere decir con objetivo? Quiere decir que mediante el método científico plantean ahí sus estrategias y todo para llegar a cierto objetivo deseado de un proyecto, como por ejemplo el método científico que puede hacer una investigación y todo eso. Características del método científico. La primera característica es facito, tiene referencia empírica. La segunda, transite de los hechos. Los científicos experimentan la realidad para ir más allá de las apariencias. La tercera es verificación empírica. Se vale de la verificación empírica para formular respuestas a los problemas planteando y para apoyar sus propias afirmaciones. La cuarta es autocorrectivo, en cuanto va rechazando o ajustando las propias conclusiones en progresivo. La quinta es formulación de tipo general. Las partes particulares se interesan en la medida en que el miembro de una clase y caso de una ley. La sexta es objetivo, evita la distorsión del sujeto que lo conoce. Dentro de los niveles de investigación encontramos el explorativo, que es cuando se observa un fenómeno y tiene que ser analizado. También encontramos el descriptivo, que es cuando se describe un fenómeno social o clínico. El explicativo, donde se desarrollan los tipos de fenómenos y de las observaciones. Y también está el aplicativo, que es el de la intervención del propósito de las necesidades. El método sintético se construye en base a unos conocimientos y una metodología. Busca siempre la verdad sobre las cuestiones generales. Esos conocimientos pueden ser deconstruidos y reconstruidos nuevamente. El fin de estos análisis del conocimiento es mejorar los criterios para actuar de manera más acertada en el desarrollo de la investigación. Esta metodología tiene como función analizar y aclarar las distintas partes que componen el conocimiento, es decir, principios, definiciones, nociones y además recursos. Deben quedar bien definidos, quedando claro sus potenciales y sus posibles consecuencias. El método sintético es cuando se busca diagnosticar a una persona durante una consulta médica. Sus estudios son llevados a un laboratorio. En este caso, un doctor tiene que preguntar por sus síntomas o signos de la persona. A partir de descubrir todos sus síntomas y signos, el doctor llega a una conclusión de la enfermedad o padecimiento de la cual se trata. En este caso, un ejemplo sería que Naomi va a una consulta médica en la cual ella no tiene ningún diagnóstico o ningún estudio de laboratorio a cabo. En este caso, en el momento de doctor o ya sea también enfermera, debe de preguntar tanto por sus síntomas y signos. Al tener esta conclusión de saber cuáles son sus síntomas o signos debido a su enfermedad o padecimiento, pueden llegar a lo cual está afectando a la persona. Método analítico. El método analítico es la investigación analítica que se realiza de varias maneras, que incluye la investigación literaria, la opinión pública, las pruebas científicas y metaanálisis, por lo que suele incluir la recopilación de datos y hechos importantes que son pertinentes a un proyecto. Se emplean las habilidades del pensamiento crítico. Un método de pensar que involucra identificar una afirmación y decir si es verdadera o falsa, y una valoración de los hechos, pues a través de esta conducen a la investigación analítica para encontrar evidencias de apoyo a la investigación que se está realizando actualmente.
para poder decir si es más confiable. Forman nuevas ideas del pensamiento que se está estudiando. Un ejemplo del método analítico sería cuando deseamos saber si alguna parte de nuestro cuerpo tiene alguna infección o si alguna de nuestras células es cancerosas. Es necesario tomar una parte de nuestro tejido y después de dejarlo descomponer por un tiempo descubriremos si tenemos alguna enfermedad o no. Características del método inductivo. 1. Observación empírica. Es la confianza, la experiencia o la experimentación para obtener la comprensión de una serie de circunstancias. El empirismo es una ayuda valiosa para el enfermero para el cuidado correcto del paciente. 2. Ve de lo general a lo particular. Es la observación de casos específicos para llegar a conclusiones generales. 3. Flexibilidad. Capacidad de cambiar de manera alternamente la atención de un estímulo a otro. 4. Probabilístico. En base a las observaciones y los resultados, probablemente exista un riesgo. 5. Contextual. Conjunto de métodos, estrategias y sistemas de gestión que integra la realidad interna y externa de las entidades, instituciones y organizaciones de salud. Un ejemplo del método inductivo es el siguiente. La señora Laura acude al centro de salud a realizarse estudios de Papá Nicolau. La señora Vanessa acude al centro de salud a realizarse estudios de Papá Nicolau. En conclusión, todas las mujeres acuden al centro de salud a realizarse estudios de Papá Nicolau. Este método va de lo específico a lo general. Lo específico es la señora Laura y lo general es todas las mujeres. El método deductivo. El método deductivo infiere hechos observados partiendo de las reglas generales. Pueden definirse en el método deductivo directo de conclusión inmediata y en el método deductivo directo de conclusión mediata. Comienza con la planificación del conjunto de axiomato de la partida continua en el proceso de deducción lógica. La deducción conecta con las premisas con las conclusiones. Si todas las premisas son ciertas, los términos están claros y se utilizan las reglas de deducción. La conclusión de esta vez será cierta. Ejemplo, todo paciente enfermo tiene una patología. Mario es un paciente con una patología, por lo tanto Mario está enfermo.